El seminario web ha comenzado, José Ignacio. Adelante. Hola, buenas. Yo sé que van a ir ingresando poco a poco seguramente otros estudiantes más, pero vamos a dar inicio a este seminario webinar donde queremos hablar acerca de la permisología y lo concreto que significa para nuestras profesiones. O sea, cómo van a cambiar las profesiones de constructores, ingenieros y arquitectos en el futuro debido a esta nueva ley. Todo esto son temas que nosotros nos gusta ver y avanzar en el diplomado de gestión inmobiliaria, diplomado que actualmente se ofrece y que pueden buscar ustedes a través de la página web de la universidad y de todas maneras a los interesados y personas que están en este minuto en el seminario, les haremos llegar también información sobre esto. Aquí tenemos a 3 profesores del diplomado donde vamos a hacer en una hora algo muy pequeño, pero muy práctico para poder explicar lo que es la nueva permisología. Entonces, les quiero presentar a Janet Bruna, abogada. Ella nos va a hablar acerca de lo que es la permisología, cuáles son los alcances, cuándo se empieza a aplicar, o sea, todo lo necesario como para entender este proceso. Y como pueden ver, hay mucha Janet Bruna, pero la que está en la cámara es la que ustedes tienen que mirar. Pero después está don Francisco Lagos, constructor civil, magíster en construcción también, que él, como buen experto en planificación, nos va a explicar cómo incide en la planificación de los proyectos con la nueva permisología. Y por último, don César Asensio, arquitecto, también una persona líder en todos los temas de medios digitales, representante de eBeam en Chile, de Graphisoft, de un montón de medios digitales, cómo podemos usar esos medios digitales para poder absorber este nuevo trabajo que implica la nueva permisología. Así que para no quitarle más tiempo y darle a ellos la posibilidad de poder exponer estos temas, les dejo ahora con Janet Bruna para que pueda poner su presentación y explicarnos. Yo apago mi micrófono y al final volveré, bueno, entre medio de cada uno de los presentadores iré presentando cada uno de ellos. Gracias, José Ignacio, gracias por la invitación de la UDLA y por supuesto por esta tremenda iniciativa del diplomado y a todos los presentes. Yo les explico, yo compartí en LinkedIn el, el mismo vínculo que me habían mandado a mí y a otras personas que estaban interesadas también. Por eso ustedes ven tanta Janet Bruna, pero hay una sola que va a hablar, como dijo José Ignacio, ¿ya? Bien. Yendo directo al grano, José Ignacio me pidió exponer sobre la permisología y sobre la nueva normativa que hemos ya ahondado y abordado en otras oportunidades, pero particularmente ahora tiene más importancia porque la nueva ley de agilización de permisos de construcción ya entró en vigencia prácticamente en su totalidad el 30 de mayo pasado, sin perjuicio que las declaraciones de responsabilidad que podemos ver, que no es el tema específico, pero sí las declaraciones de responsabilidad, qué permisos, qué proyectos, todavía no se modifica la UBUC, todavía no sabemos a qué proyecto se va a aplicar solo declaración de responsabilidad. Por lo tanto, para que tengan ese margen, el resto de la ley de agilización de permisos de construcción ya entró en vigencia. Y por lo tanto, la pregunta fundamental es ¿por qué? ¿Por qué, cierto? Bien. Si ustedes me dicen si se ve bien, la idea es ¿por qué nosotros necesitamos conocer esta legislación? ¿Ya? O, ¿por qué estamos acá en el seminario? ¿Por qué necesitamos un diplomado? ¿Por qué después de salir de la educación de arquitectura, de ingeniería y titular nos tenemos que seguir con esto? Bueno, porque van cambiando las leyes y cuando van cambiando las leyes tenemos que conocer las reglas del juego para poder jugar mejor que el resto, ¿no? O al menos poder jugar bien. Entonces, desde esa perspectiva es que se me ha pedido abordar estas temáticas. ¿Y cuáles son las reglas del juego? Si, aunque no lo crean, todos los que nos están escuchando, muchas personas no saben cuál es la jerarquía normativa que nosotros tenemos que conocer. Entonces, en derecho urbanístico, en la construcción, se aplica un montón de leyes y de reglamentos que podemos agrupar de manera jerárquica, como un ejército, ya en una pirámide de jerarquía normativa. Y partimos con la Constitución Política de la República, con la Ley General de Urbanismo y Construcción y otras leyes.
¿ya? Que hace el Congreso, la ley de copropiedad, un montón de otras leyes. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que es el reglamento de aplicación, de ejecución de la ley general, y todos los otros reglamentos de otras leyes, ¿ya? También tenemos los instrumentos de planificación territorial, llámese plan regulador comunal, plan regulador intercomunal, plan regulador metropolitano, que también tenemos que estudiar cuando nosotros vamos a participar de cualquier forma en un proyecto, en un desarrollo inmobiliario, en la construcción de una vivienda. Debemos conocer todas estas normas como base y, por supuesto, también las interpretaciones. Y está en rojo porque, lamentablemente, hasta hoy, las interpretaciones que emite de las normas, que emiten las Ceremis Mimbu y que emite la Contraloría regionales, las regionales, no están al alcance de la mano. ¿Cuáles sí están al alcance de la mano? Las DDU, las circulares de la División de Desarrollo Urbano, y los dictámenes de la Contraloría General de la República, que nosotros podemos buscar y podemos acceder a ellos fácilmente. Pero todos los software, incluso que se han creado para acceder a la normativa fácilmente y que ustedes lo pueden ver en distintas páginas, todavía no logran llegar y acceder a esta información de las interpretaciones regionales, lo cual porque es relevante y siempre recuérdenlo, porque las interpretaciones de la Ceremi que hacen de un plan regulador comunal, por ejemplo, eh, son obligatorias para el director de obras y por lo tanto para todos quienes vayan a actuar con un proyecto en esa ciudad. Y por otro lado, además de ser obligatoria, a veces incluso modifican y derogan, ordenan no aplicar una norma o le dan un sentido a una norma que uno no le daría, ¿ya? Sobre todo cómo se miden las pendientes cuando son en Viña del Mar, por ejemplo, toda la zona Socavón tiene distintas normativas que hablan de la protección de áreas de protección de vistas, que tienen eh, el deslizamiento en masa o remoción en masa. Entonces tú dices, bueno, si todo el terreno tiene un 40% más de pendiente o es un espacio, si yo hice una calicata o si hice un hoyo, digamos, eso ya implica que tengo más de 40%, porque en ese trozo lo tengo. ¿Cómo lo mido? Y resulta que me encuentro con un oficio de la Seremi regional que decía cómo se medía. ¿Y quién tenía ese oficio? ¿Estaba publicado? No. ¿Sabía el director de obra de esa época? No, porque lo tenía, le llegó un funcionario, aquel, y por supuesto que la responsabilidad del revisor independiente, del arquitecto, y por otro lado, de todas las especialidades para saber cuál era la normativa que se iba a aplicar y cómo, quedaba en vilo porque en definitiva no sabíamos que había esa interpretación. ¿Ya? Por lo tanto, si yo no calculé de la manera que la Ceremi decía que se debía calcular, incurriría en una ilegalidad de algo que no conocía. ¿Ya? Por lo tanto, conocer esas interpretaciones y mi labor también cuando asesora proyectos en la consultora es conocer todas las interpretaciones posibles. ¿Ya? Yo jamás apuesto al 100% porque incluso los mismos funcionarios de la Ceremi puede que no se acuerden de todo. ¿Ya? Así que esa es nuestra primera y gran incerteza jurídica. Con la permisología nosotros nos referimos a la serie de trámites que se deben hacer, la burocracia administrativa en materia de permisos de construcción y de otros permisos también. ¿Ya? ¿Y por qué permisología en términos negativos? Es producto de esa burocracia excesiva, ¿ya? De la demora en los plazos más allá de lo legal. De ahí que se ha derivado la palabra permisología de un concepto que existe en la RAE que es la tramitología, que venía de Colombia. Acá no existe la palabra, no está en la RAE permisología, pero nosotros adoptamos nuestra propia palabra para referirnos a esta excesiva burocracia, que todos lo han representado mucho con el Consejo de Monumentos Nacionales, que sin duda, es nuestra gran piedra en el zapato todavía. Bien, ahora, eh, antes, perdón. Cuando yo les digo acá, la Ley General de Urbanismo y Construcción, para que ustedes lo tengan claro, establece 3 niveles de acción para todo lo que es la normativa de la construcción, que es la ley, la UBUC y las normas técnicas. ¿Ya? Las normas técnicas, pónganle ojo, arquitectos que estén presentes y todos los profesionales en realidad, puede ser mucho más cercano a un constructor o un ingeniero, pero son
también de responsabilidad de los profesionales desde la ley de agilización de permisos de la construcción. Y los revisores independientes del arquitecto me decían, oye, ¿qué voy a saber yo de la norma técnica? ¿Por qué? ¿Qué voy a saber yo de aislamiento, de resistencia al fuego? ¿Qué sé yo, digamos? ¿Por qué tengo que responder yo de aquello? ¿Ya? Y ahí es donde nosotros nos preguntamos con todos esos porqués. Yo le respondo a la duda de por qué hay un abogado en esto, ¿ya? Por todos estos casos, po, ¿ya? Tenemos problemas del calvario para las familias que le entregaron la casa Servius y se inundan, están anegadas, están irrecuperables o tienen serios problemas. Tenemos que las constructoras tienen que pagar indemnizaciones millonarias por un problema que hubo en la construcción. El ingeniero calculista en Alto Río fue condenado a pagar una millonaria multa, pero además fue condenado penalmente. ¿Ya? Es decir, se cometió un delito. La negligencia en el cumplimiento de las normas técnicas, de la fiscalización y de la revisión llevó a aquello que también pagó el director de obra. Y también vemos al Estado involucrado, y por supuesto, cómo no acordarnos del socavón, del primero, del grande, del que todavía tiene las edificaciones sin funcionar, producto del colapso de un colector del MOP, ¿verdad? Entonces, será importante conocer cuáles son las leyes que se aplican, las normas, la escala jerárquica, por supuesto, tanto por la responsabilidad que vamos a pasar a ver como por el sueño de la casa propia. ¿Ya? Y vamos a ver, y yo quise involucrar el sueño de la casa propia por el tema del déficit no cuantitativo, sino el cualitativo, que tiene que ver con que hay un loop ahí que en definitiva el déficit cualitativo, cuando las cosas están mal hechas, ¿verdad? Produce a la larga, cuando se declaran irrecuperables, se transforma en un déficit cuantitativo que lamentablemente tiene pocos recursos para mejorar de viviendas, eh, y tienen pocos recursos y en definitiva vamos a tener un grupo de esas que ayer podríamos habernos preocupado de mejorarlas o de salvarlas, las vamos a tener como recuperables aumentando el déficit cuantitativo. Pero hoy día todos están preocupados del cuantitativo y no del cualitativo. Y mi labor, porque uno tiene que estar defendiendo a los profesionales después, o a las familias que tienen que demandar al servicio, qué sé yo, o al inmobiliario, o el director de obra, el pobre director de obra, eh, tienen que enfrentarse a este tipo de demandas. Por lo tanto, la pega bien hecha, ser precisos con una detalle y exigencia que podría parecernos exagerada, es hoy día la única forma de proteger mi propio patrimonio personal, mi prestigio, sea en donde sea que me desarrolle. ¿Y cuáles son las responsabilidades? ¿Qué pasó con la ley 21.718 de agilización de permiso de construcción que se publicó en noviembre del año 2024 y que entró en vigencia, como les dije, el 30 de mayo en prácticamente su totalidad, tuvo vigencias diferidas? Lo que dijo fue, mira, yo le voy a bajar la carga de revisión de algunas cosas al director de obras para que el director de obras cuando ingrese el proyecto no se demore tanto y tenga que revisar solo norma urbanística, por lo tanto no revisa accesibilidad universal, no va a revisar habitabilidad, los estacionamientos, qué sé yo, no lo revisa. Pero yo no puedo arriesgar a la comunidad, por lo tanto, aquí sí van a haber responsables y les voy a aumentar la responsabilidad, ¿ya? Entonces, los profesionales competentes para la OGUC son solamente el arquitecto, ingeniero civil, ingeniero constructor y constructor civil, ¿ya? Solamente ellos. No existe otro profesional competente, ¿ya? Yo, que participo en proyectos inmobiliarios, desarrollos inmobiliarios, yo no soy competente para ese efecto. Pero sí puedo ser profesional especialista y por lo tanto dar un informe en derecho que pueda respaldar algún tipo de interpretación en base al 1216. ¿Ya? Profesional especialista, por lo tanto, es aquel profesional competente que reúne otras condiciones que para el director de obras sean apropiadas. Bueno, dentro de estos profesionales especialistas y competentes, son todos responsables los que han intervenido en una obra. ¿Qué fue lo que se aumentó? Primero, se aumenta el deber de respetar las normas legales, reglamentarias, como ya les dije, la ley, reglamento, y las normas técnicas, ¿ya? Se le atribuye esta responsabilidad al revisor independiente que informa favorablemente el proyecto
al arquitecto y por supuesto sabíamos ya que al revisor de cálculo él siempre era responsable. El hito. Hoy día los revisores independientes también exigentes. O sea, ya quiero que el hito, cuando vamos a recepcionar, me diga que se cumple todo, que lo firme. Oye, pero no basta con la frase cumple todo. No, vamos parte por parte. Porque al revisor independiente de arquitectura, las 22 páginas de informe favorable que tiene el formulario del MIMBU como mínimo, tiene que ir parte por parte diciendo que se cumple, ¿ya? Por lo tanto, todo esto es una cadena de responsabilidades y si uno funciona mal, la orquesta desafina. ¿Ya? Y en la orquesta, desafinar puede que despidan al director de orquesta y que yo ya no vuelva a ver esa orquesta, pero aquí desafinar puede que en 20 años más signifique que esa vivienda significa una muerte, significa que esas viviendas se produce un socavón y se caen, como en Alto Salar, en Antofagasta, o lo que sucede en Alto Hospicio con el tipo de suelo que tiene, y que produce grandes desafíos para quienes son profesionales. O sea, yo pensaría dos veces antes, como profesional antes de irme a construir a Alto Hospicio, ¿ah? Que se construyen muchísimas viviendas sociales, porque tiene un suelo salino que es súper peligroso y que hace más de 20 años ya se producían socavones. Por lo tanto, y si a eso le agregamos que el director de orquesta de algún proyecto le echó menos componentes al hormigón para la resistencia, se nos cae. Y se nos cae y la responsabilidad es ser mía. Y ustedes van a decir, bueno, pero yo terminé eso hace 20 años, ya nadie me va a perseguir. Pero bueno, es así como vamos construyendo las confianzas también en la sociedad, ¿ya? Y si no se confía, vamos a tener este exceso de demandas que ustedes están viendo hoy en día, en que los abogados ganamos mucho, pero nadie más gana. Entonces, tenemos que ir de la mano haciendo un juego en que todos somos parte de la misma orquesta para que esto funcione bien. Bien, entonces, en el tipo de fallo de efecto en estructura, yo ahí les dejo este cuadro que preparé respecto de la Ley General de Urbanismo y Construcción, los plazos y las responsabilidades legales. Se aumenta la responsabilidad solidaria entre el revisor de cálculo, el revisor de independiente de arquitectura con el arquitecto y por lo tanto van siempre de la mano. Y esto les demuestra la necesaria interdisciplinariedad que debe existir en la planificación de los proyectos y en la ejecución de los proyectos. Y que no debería ser solo cuando uno consigue el permiso, yo debería tener eso planificado desde el anteproyecto, ¿ya? Si bien los anteproyectos no requieren revisor independiente, todos los anteproyectos de edificios públicos normalmente van con revisor independiente para ir también afinando un poco la mano. Pero deberíamos ya tener, y me dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿Quién va a construir? No, lo vamos a ver después. Bueno, porque no me es indiferente. O sea, yo tendría que, para efectos de juicio, yo tengo que blindar un proyecto, por lo tanto tengo que tener todo a la mano. Y eso es lo que no pasa. Y entonces ahí nos volvemos amigos con el revisor independiente, pero al final, y con el arquitecto, y con los profesionales en general, vamos salvándolos en la medida en que esa frase no va. No digas eso, no coloques eso. Entonces uno va viendo el juicio futuro. ¿Ya? Pero para no perseguirlos, ¿ah? No ser mala o ser auditora de ustedes, sino que para ser una partner más en el desarrollo de proyectos que puedan pasar cualquier juicio. Bien, esto es lo que explica un poco el déficit cualitativo-cuantitativo, que es lo que yo les decía, porque es tan importante, no solo por la responsabilidad, sino que la responsabilidad profesional, sino también por un tema de responsabilidad social. Porque si lo hago mal, desafina la orquesta y además se puede producir un déficit cualitativo, perdón, que impacte el cuantitativo y se nos vuelva un círculo vicioso del cual nunca vamos a salir. Tanto es así que yo les nombraba este caso emblemático de Villa El Salar, que se condenó a la constructora y Contraloría detectó deficiencias en la construcción y se condena también a la constructora y al Servio, porque el Servio no fiscalizó bien, ¿ya? Las estadísticas del déficit cualitativo que teníamos al año pasado, el cualitativo muestra que son más de 1 millón de viviendas con déficit, que tienen problemas y que pueden llegar a ser irrecuperables. Imagínense, y estamos hoy día concentrados en si son 600.000 viviendas o 900.000 viviendas el déficit habitacional cuantitativo. Pero ¿y qué pasa si no nos ocupamos a corto, mediano y largo plazo del déficit cualitativo? De que están mal hechas las casas, de que tuvieron distintos problemas y por lo tanto el Servio va a tener que pagar indemnizaciones que podría dedicar esa plata a la construcción, ¿no es cierto? La constructora va a salir del mapa, porque una constructora condenada va a salir del mapa,
por la indemnización que va a pagar. Entonces vamos a tener distintos problemas que mejor es adelantarnos. Y en definitiva, para cumplir el tiempo que nos dijo José Ignacio, que yo estoy pasando un minuto, pero siempre aviso como un minuto o dos. Yo quiero representarle esto. ¿Por qué tanto la orquesta? Porque ustedes pueden ser director de orquesta, de su propia orquesta. Aunque hayan construido mil veces, hayan tocado la misma pieza mil veces, pero ¿qué pasa? Esa es la exigencia, la precisión. ¿Cuántas veces habrá tocado Dudamel la misma pieza y en los ensayos exige, exige, exige? Bueno, podríamos llegar a imaginarnos así la construcción de nuestra propia obra, de nuestro propio plano, y esa es la idea. Y para el funcionario público, si es que los hay hoy en día, hoy en la conexión, es lo mismo. Acá no estamos construyendo solo para nosotros, estamos construyendo para la sociedad. Y estamos construyendo no solo una obra, estamos construyendo confianzas. Por lo tanto, tenemos que cambiar el paradigma y llegar a construir también como si fuera una orquesta, queriendo lo que hacemos y no hacerlo a la rápida, que podría parecer más coaching que algo legal, pero si no lo hacen, el abogado sí va a aparecer y me van a recordar en esta exposición que he hecho. Así que muchas gracias, José Ignacio, y le paso la palabra. Muchas gracias, Janet. Perfecto, 2 o 3 minutos está bien. Yo aquí me los voy a ahorrar. Cosas importantes. Estudiar las leyes. 2, cadenas de responsabilidades. Y 3, sincronía y coordinación entre estas cadenas de responsabilidades. Tenemos harta pega, estimados colegas y amigos. Así que muy buena presentación de Janet. Ahora justamente va a entrar Francisco Lago para explicarnos qué hacemos, cómo juntamos todas estas cosas nuevas que nos está diciendo Janet. Acuérdense, ley 21.718. Si quieren saber más, inteligencia artificial, pregunten, lean, es su trabajo. Francisco Lagos, cuando quiera. Perfecto, muchas gracias, profesor. Muy interesante lo que planteaba Janet, particularmente porque nosotros tenemos que mirar el análisis desde el punto de vista cualitativo, ¿ok? Pero me voy a quedar, Janet, como buen ingeniero, en lo cuantitativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que quiero con la presentación que preparé una breve presentación, ¿ok? Bueno, se la preparé particularmente a mi familia, a mis queridos ex estudiantes que veo muchos conectados, ¿ok? Así que repasemos un poco, vayamos a lo concreto y veamos de qué forma nosotros podemos orquestar, perdón, el proyecto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos juntamos acá en la antesala de esta presentación, le anticipé a Janet sobre el tema de por qué gestionar los proyectos inmobiliarios. ¿Ok? Hablamos muchas veces de densidades, hablamos muchas veces de burocracia, hablamos muchas veces de los agentes que participan en los proyectos de edificación inmobiliario, pero nosotros tenemos que hablar como Estado, ¿ok? No como gobierno, sino que como Estado. ¿Por qué? Porque resulta que el desafío que tienen o que producen los proyectos inmobiliarios para las personas que participamos en ellos es particularmente que se puedan encajar el sector privado con el sector público. ¿Ok? Acá, y a lo mejor después, no sé, profesor Torres, si es que vamos a hacer una especie de conversatorio, no sé, o algo así. Por ejemplo, si miramos la falla que origina el socavón en el edificio Kandinsky en el año 2023, desde el punto de vista técnico, evidentemente tenemos el colector de agua lluvia, ¿cierto? Pero el colector de aguas lluvias no solamente lo revisa la Dirección de Obras Hidráulicas, ¿cierto?
de allá de la región de Valparaíso, sino que también la revisa el proyectista, ¿ok? ¿Y en qué etapa el proyectista debe tener claridad si es que puede o no engancharse a una infraestructura que es pública, ¿cierto? Es particularmente en las etapas de evaluación de proyectos o en la etapa de diseño o en la etapa de construcción. Ahora, lamentablemente, nosotros sabemos que dentro de los territorios, dentro de los proyectos inmobiliarios, existen obras que son de carácter público y obras que son de carácter privado, y obviamente ahí el rol que cumple particularmente el ente regulador es fundamental para que nosotros podamos entender hasta dónde puede llegar nuestra responsabilidad, ¿cierto? Y cuáles son evidentemente las otras que tenemos, ¿ok? El resultado de esto, colegas, es este, ¿ok? El resultado es que si nosotros hacemos esto, vamos a mantener la condición de país tercermundista. ¿Ok? Obviamente estos son antecedentes que están declarados en la OCDE, en el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Nosotros tenemos una muy buena base de datos que es el INE, también están los índices de producción, y nosotros estamos en el país 44 respecto a la producción interna bruta nominal. ¿Por qué? Porque resulta que sobre todo en un país eleccionario, o sea, perdón, en un país que está en un tema de elección y todo el tema, nosotros tenemos que preocuparnos de cuáles son los efectos que puede tener la permisología para poder minimizar los errores. ¿Ok? Si no es dejarlos en cero, como decía la Janet. ¿Ok? Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos acercarnos, ojo, que acá están las 10 potencias mundiales actualmente? Está Estados Unidos, está China, que ahí tienen la gran discusión, está Alemania, está Japón, está India, está Gran Bretaña, está Francia, está Italia, está Canadá, y llego al 10º lugar porque me interesa tomar el ejemplo económico de Brasil, por un montón de razones que evidentemente en la medida en que se puedan aplicar estas metodologías, obviamente se va a potenciar el sector público y el sector privado. ¿Ok? Eso por un lado. Existen evaluaciones privadas, evaluaciones sociales, que cuando de alguna forma se pueden plantear desde un punto de vista acucioso, ¿ok? Nosotros podemos de alguna forma entender que ante un flujo de caja no vamos a tener tanta incertidumbre respecto de que nuestra evaluación privada de proyectos sea menor a cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente si es que el proyecto tiene un ban social positivo, y evidentemente acá, colegas, ustedes que tienen una mirada integral, debemos darnos cuenta que sobre todo este sector, que yo me imagino, Janet, tú frecuentas, es un sector que tiene mucha plusvalía. Antes no era así. Antes no era así. Antes era de una forma en donde uno subía por Avenida Los Ositos, ¿cierto? Hoy día es un polo de atracción comercial, ¿cierto? Un polo de atracción turístico, porque obviamente después está el Dunar, pero evidentemente el poder contar, ¿cierto? Con una infraestructura que ofrezca un bienestar, obviamente, a las personas que compran, es lo que de alguna forma a nosotros nos debería ser. Entonces, un poco ya bajando el tema medular, nosotros conocemos cuándo parte y cuándo termina cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto. Sabemos perfectamente que en la parte de ejecución, en desarrollo y control, el proyecto parte cuando se firma el contrato y termina cuando se finiquita el contrato, ¿cierto? Pero cuando se finiquita el contrato, no necesariamente el proyecto queda apto para su uso. ¿Ok? Recuerden que existen 3 recepciones. Está la recepción contractual, está la recepción municipal, ¿cierto? Y está la recepción definitiva, que es la que de alguna forma
cautela las garantías legales que tienen cada uno de los profesionales. Entonces, nosotros para poder entender el tema de la permisología en el ciclo de vida del proyecto, nosotros nos tenemos que salir un poco de la obra y hacer entender de que en la etapa del estudio de proyecto, en la etapa de factibilidad privada y social, nosotros debemos saber si es que es factible o no es factible poder encontrar el punto de que se apruebe el permiso de edificación en las dos etapas que vienen después, ¿ok? Que son la etapa de diseño, que ahí la va a explicar el colega César Asensio, y la etapa de licitación, que es una etapa un poquitito más táctica, ¿cierto? Porque evidentemente lo que estamos nosotros buscando es adjudicar proyectos para aumentar la producción interna bruta de nuestro país, ¿ok? Acá están los participantes. Nosotros sabemos perfectamente que el principal participante del proyecto es la inmobiliaria, ¿cierto? Que debe interactuar internamente con su equipo de trabajo y externamente con el equipo que lo regula, ¿cierto? Y aquí está un poco el ciclo de vida, ¿cierto? Que tienen los proyectos desde su etapa de planificación y posteriormente su etapa de ejecución. Un aspecto que no voy a ahondar porque yo creo, César, que tú lo vayas a tomar y lo vayas a acompañar, que es el tema de la etapa de control, ¿ok? La etapa de control. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos de que cuando hacemos el diseño o cuando hacemos la licitación, no existen etapas intermedias. Y evidentemente los que hemos trabajado en esas etapas, sobre todo en proyectos inmobiliarios, evidentemente nosotros tenemos que mostrar resultados, ¿ok? En virtud del tiempo que tenemos y en virtud, obviamente, de el aspecto del resultado que nosotros podamos lograr. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que nosotros vamos a empezar a descubrir que ante la operación, ¿cierto? Ante la línea de operación del proyecto, que nosotros la conocemos como curva S, existe una línea inversa que mide el grado de influencia en los resultados, ¿ok? Y créanme, colegas, que cuando les decía, sobre todo a mis ex estudiantes, cuando les decía que la exigencia del proyecto está al comienzo, es porque las decisiones que se toman cuando parte el proyecto son las decisiones que en la parte de iniciación se llaman decisiones de arranque, y entre la fase de planificación y de diseño, que para nosotros sería evaluación de proyecto, diseño y licitación, ocurren las decisiones trascendentales, colegas. ¿Ok? Absolutamente trascendentales. ¿Qué nos conviene? ¿Un equipo split o una manejadora de aire? ¿Hay muchos equipos de split o manejadoras de aire? Que ahí yo creo, César, que le va a poner ahí un poco el tema. Y eso simplifica mucho el trámite legal, el trámite administrativo que dijo la profesora Janet Bruna. ¿Ok? Si nosotros no lo vemos antes, es imposible que minimicemos hacia la parte de la operación. Concepto de gestión de proyectos, ¿cierto? Que nosotros sabemos cómo plantear cada una de las etapas de gestión de proyectos, ¿cierto? Comienzo, término, situación actual, que eso es lo que más cuesta, sobre todo, como decía un poco Janet, en esta dirección de equipos multidisciplinares, ¿cierto? En donde el arquitecto tiene una agenda, el ingeniero tiene otra agenda, el proyectista eléctrico tiene, y todos tienen una agenda diferente, y el director de proyecto evidentemente tiene que ser capaz de generar esa habilidad para poder saber dónde estamos y para evidentemente poder mirar hacia el término. Entonces, un poco haciendo historia y dándole el puente a mi querido colega César Asensio, en el año 2007, miren lo que se pudo hacer con ciertas metodologías, ojo que no son software ni nada, sino que son metodologías, esta metodología BIM aplicada a uno de los modelos contractuales que mejor resultó, tiene que haber tenido sus temas legales también, pero resultó muy bien. Y acá me quiero detener un poquito, porque lo estuve conversando hoy en la tarde, es que nosotros no podemos ser lineales en el modelo de gestión que aplicamos en los proyectos de inmobiliario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer que existen 9 tipos de gestión de proyectos, que lo impulsa el PMI, el Project Management Institute. Tenemos los proyectos de cascada,
en donde hay un enfoque lineal y secuencial, que este es el clásico, los proyectos ágiles, proyectos Scrum, donde se hace un sprint en virtud de lo que nosotros, a lo que genera valor, el modelo de gestión Kanban, que también es un modelo particularmente con puras matrices, está el Lean, ¿cierto? Hace un poquito estuvimos ahí con un colega viendo justamente el tema del Lean Construction. El que más me gusta a mí es el Six Sigma, porque generalmente nosotros, para poder tomar decisiones cuantitativas y poder llevarlas al escenario cualitativo, necesitamos datos y muchas veces carecemos de datos cuando estamos en terreno, pero con el método Six Sigma nosotros podemos tener ahí un parámetro. El Price 2, el método del camino crítico, que la verdad que ese se te ha enseñado bastante y que evidentemente se complementa con el método PERT, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? No estandaricen los procedimientos para los proyectos inmobiliarios. Elijan cuáles son las estrategias que les van a permitir poder, evidentemente, llevar a que el proyecto cumpla cada una de sus etapas en lo correspondiente. Y evidentemente, ¿cuáles van a ser los beneficios empresariales? Obviamente vamos a tener un mejor estudio respecto de los costos indirectos del proyecto, no los costos directos, estoy hablando de los gastos generales, asociados a la obra particularmente y asociados a la oficina central. ¿Ok? Así que eso me quise permitir, querido profesor, quedo atento y disponible al proceso. Muchas gracias, profesor Francisco. Como pues, los que escucharon, dejó la bandeja lista para que entre mi querido amigo César, porque finalmente vamos yendo como de lo más general a lo más particular que implica hacia ustedes cambios en su forma de trabajo. La idea de este webinar es justamente despertarle esas luces y, bueno, de partida decirles que pueden o vamos a establecer un diálogo, preguntas, respuestas, al final de la presentación de mi querido amigo César. Y después de eso, o sea, y en esa conversación, aparte de las preguntas, evidentemente se va a producir el diálogo que muy bien decía el profesor Francisco Lago. Sepan de partida que todos estos temas es una pincelada de algo que se profundiza mucho más en el diplomado. Aquí he mostrado 9 tipos que después en el diplomado hay que enseñarlo. Así que estamos haciendo un pequeño repaso de todo lo que hay que hacer, ¿ya? Así que, profesor César, por favor, continúe usted. Gracias, José. Les voy a compartir la presentación inmediatamente. Ahí me dicen si se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Ok. Bueno, ex alumno de la UDLA, de la primera generación de arquitectos de la UDLA, y hoy día tengo el beneficio de ser representante de Graphisoft, Archicad en Chile, y también representante de IBIM, que generamos capacitaciones de Autodesk. ¿Ya? Así que ligado siempre a los temas digitales y al BIM, y también soy parte de la creación de contenido junto a los demás docentes del diplomado BIM, que también es parte de la parrilla que tenemos en la Facultad de Arquitectura y Construcción. Bueno, ¿cómo se relaciona el BIM con la permisología? ¿Ya? Básicamente ese es el tema, y hay que un poco tener en cuenta que la tecnología, el BIM, los procesos hoy día de innovación, en nuestra industria básicamente son los mismos procesos que hemos llevado en la antigüedad, que hoy día tenemos la posibilidad de digitalizarlo. Pero no muchas veces ocurre. Y lamentablemente tenemos hoy día fragmentación entre las distintas etapas y actores críticos del proceso. Es decir, planificación, y de alguna manera no hay trazabilidad, y se generan de alguna manera instrucciones que hacen reconstruir la información y básicamente no tener un sistema de comunicación eficiente, donde obviamente podamos de alguna manera ir generando las instancias también de responsabilidad que tiene antes de llegar a aprobar un permiso o una recepción final. Es parte de los actores que estamos antes de la cadena, desarrollar un proyecto. Es decir, muchas veces se nos ha dicho que, y era la principal crítica, que cuando muchas veces se ocupaban a las direcciones de obra para
corregir los errores que tenían los proyectos y sobrecargar a los distintos revisores donde les podían decir dónde estaban los errores, salvo que eran responsabilidad de generar esas soluciones desde el punto de vista del desarrollo de proyectos también. Es decir, el BIM, de alguna manera, como concepto, establece que hoy día hay fragmentación entre la etapa planificación, diseño, construcción y operación, que sería el ciclo de vida de los proyectos, y que tenemos de alguna manera hoy día la posibilidad con BIM, como electrocardiograma, se va generando costo y sobrecosto por reconstruir información que viene de alguna manera segregada, no centralizada, y que hay distintos actores que no se comunican de manera eficiente y es lineal, es como una posta. Hoy día el BIM permite de alguna manera generar una curva, que esta curva a través de la tecnología poder centralizar la información, y lo que dijo mi amigo Francisco es que lo importante es el dato, es decir, los análisis no no los podemos hacer si no tenemos datos y tenemos información que podamos utilizar. BIM, como definición, Building Information Modeling, donde la I de BIM básicamente es la información. Lo más importante que se va trazabilizando y se va aumentando la cantidad de información a medida que va avanzando el ciclo de vida, y esto permite generar muchos más beneficios, perdón, en las etapas posteriores. Y claramente una de las etapas son las aprobaciones y obviamente las revisiones y el control. ¿Qué beneficios tenemos nosotros al implementar esto hoy día? Quizás muchos están en metodologías que son tradicionales, con papel, con AutoCAD, que AutoCAD hay que empezar a dejarlo atrás. Si bien todos dicen que no lo podemos dejar, pero hoy día, y les puedo contar, este modelo que ustedes están viendo ahí es un modelo Graphisoft, una empresa húngara con ArchiCAD, del cual yo soy representante hoy día. Ellos en el año 84, vale decir 41 años ya, 41 años hacia atrás, ya se permitía a través de un modelo digital la obtención de planimetría y información asociada a un modelo tridimensional. Lo que hoy día es una realidad, poder obtener automáticamente en la gestión de los proyectos, planos, especificaciones técnicas, listado de materiales, cubicaciones, coordinación de especialidades que se hacen a través de distintos software, y que hoy día hay software de distinta gama y estilo. Esto nos permite a nosotros los proyectistas y conjuntamente con todo el equipo multidisciplinario que interviene en un proyecto, poder llegar a menos tiempo y con datos real y fiable, es decir, básicamente poder tomar decisiones sobre los datos y sobre los elementos. Yo soy un convencido que por ejemplo, la aprobación de un permiso, como ocurre, y se los voy a mostrar en otros países, no es necesario los planos. Los planos son para nuestros amigos constructores que tienen que construir y obviamente con instrucciones. Pero hoy día es posible con un modelo digital de data que puede ser extraído desde los mismos software, aprobar permiso de edificación a través de los datos que contiene eso. Los planos básicamente es una formalidad de forma y no de fondo. Y ahí hay que hacer el cambio de paradigma, porque hoy día los sistemas pueden automatizarse para leer esos datos, y de alguna manera los proyectos en el orden urbano básicos, por ejemplo, podríamos decir constructibilidad, ocupación de suelo, distanciamiento, rasante, conos de sombra, y todo lo que tiene que ver con la normativa asociada a la aprobación de un permiso desde el punto de vista urbano, en este caso de planos reguladores y SIP. Hoy día es posible cuantificarlo en base a un dato y un modelo digital sin necesidad de tener planos asociados a eso. Los planos son para construir, los planos son para instrucciones para nuestros colaboradores de obra, pero para aprobaciones, me puedo echar mucho arquitecto encima, pero básicamente hoy día es una realidad y se los voy a mostrar. Bueno, ¿qué nos permite también implementar BIM? Permite la coordinación temprana entre la arquitectura, la estructura de la instalación y la normativa, que es importante entender eso. Tenemos hoy día aplicaciones que nos permiten hacer análisis, evitar observaciones y reprocesos. Reproceso significa recostos, más costos y más gasto sobre un proyecto que tiene que planificarse. Obviamente esto es la etapa previa. Después, obviamente, hay responsabilidades que vienen del sector público, en donde tendrían que agilizar los procesos, y esta ley va en ese sentido de establecer las responsabilidades donde realmente se necesita. Bueno, podemos generar edificaciones con todos los análisis sanitarios, evaluaciones estructural, zonificaciones, y ajustar los tiempos de revisión establecidos por ley. Es decir, nosotros podemos cumplir hoy día con la implementación de estas metodologías
cuando se parte obviamente con protocolo y se tiene una lógica de estandarización que es muy importante. La responsabilidad es técnica como trazabilidad digital. Hoy día se pide una mayor, como nos dijo Janet, básicamente en la responsabilidad de los profesionales. En este caso, la ley exige responsabilidades compartidas entre los proyectistas y los revisores independientes. BIM permite registrar decisiones, autores, fechas, versiones, fortalecimiento de la trazabilidad documental. Es decir, hoy día tú puedes en un modelo BIM determinar quién hizo qué y quién no hizo algo en función del proceso y de las responsabilidades que están. Es decir, hay trazabilidad. Hoy día en los planos bidimensionales, en los planos de AutoCAD, incluso en los planos a mano que todavía se siguen presentando en algunos aspectos, no hay trazabilidad. Nuestros libros de obra hoy día en las construcciones siguen siendo un documento a mano alzada, siendo que hay herramientas digitales que permiten establecer un montón de otros beneficios. Esto, de alguna manera, nos permite ofrecer un respaldo técnico ante eventuales controversias legales, que es lo que comentaba la profesora. La digitalización del expediente técnico, gracias a la interoperabilidad de BIM, lo que nos permite comunicarnos con distintos software, proyectos y decisiones, de alguna manera en formato IFC o IFC, de alguna manera se puede presentar un modelo completo, no teniendo monopolio por ninguna marca de software, sino siendo universal y lo que puede de alguna manera evitar la obsolescencia tecnológica que de alguna manera están afectos por los softwares de propietario y lo pueden ocupar en las entidades públicas. Las entidades públicas han empezado a incorporar revisores BIM gratuitos como BIM Vision, Solibri y plataformas de gobierno que permiten revisar modelos y sacar información respecto a los elementos. Lo malo que todavía hay una contractualidad en que el plano es el documento oficial y no el modelo. El modelo tiene mucha más información, tiene más información del proceso y de la trazabilidad de todos esos elementos, cómo se han llevado en la toma de decisiones, más que un plano, que es una vista temporal, segregada y con un lenguaje que no todos entienden. Entonces, por eso el plano tiene que empezar a cambiar al concepto de modelo, donde el modelo y una entidad BIM, que es un muro, una puerta, una ventana, puede tener información desde la etapa de anteproyecto a la etapa de, en este caso, operación o mantenimiento o facility management, que básicamente se conoce. Bueno, aplicación de normativa automática, básicamente hoy día se puede aplicar mediante Solibri, que es un software, Verify 3D, Dynamo Grasshopper, es posible validar normativa automáticamente y entregar un proyecto. Esto permite ajustar los tiempos. Los estudios que hoy día se realizan en base a temas para preinversión y para ver si cuántos metros cuadrados puedo sacarle a un predio, se pueden hacer con esto y obviamente aplicarlo en distintas etapas. Esto, como se aplica en la etapa de diseño, podría aplicarse en la etapa de revisión y son temas que deberían incorporar los revisores y las municipalidades y los organismos que obviamente se establecen. Bueno, caso de uso concreto, permiso de edificación, el modelo BIM genera plano y cálculo. Conexión sanitaria, el modelo MEP exporta caudales y pendientes para revisión. Revisor independiente puede revisar un modelo BIM. Obras menores, visualización de DOM con una declaración jurada. Documentos dentro del modelo BIM, permisos paralelos, cada especialidad de alguna manera va a poder entregar a tiempo. Básicamente nos podemos enfrentar a eso. Bueno, casos prácticos. ¿Qué podemos hacer con esta tecnología o con esta nueva opción de poder ser más eficientes en nuestros proyectos? Aquí tengo algo que quizás para todos es algo sencillo, pero una promesa, es decir, cómo nosotros podemos a través de un modelo traer ubicaciones y que éstas se estén actualizando. Esto puede ser para la etapa de proyecto, para la etapa de construcción, coordinación, evaluación de proyectos, donde nosotros podemos tener respuestas inmediatas. Aquí tengo un video acelerado de una aplicación de Autodesk que se llama Revit, en donde podemos ubicar y automáticamente todos los elementos de esos modelos, de esas viviendas, se pueden exportar. ¿Y cómo las podemos exportar? A formato simple y de ofimática que nosotros utilizamos a través de, en este caso, programación visual. Se pueden exportar estos modelos y llegar específicamente a una planilla Excel donde con apretando un solo botón, que en este caso es actualizar, automáticamente tengo todas las ubicaciones y obviamente los precios unitarios están dispuestos.
Si quiero hacer un cambio, que es básicamente lo que pasa normalmente, nuestros proyectos están sujetos a cambios normalmente por cambio de disponibilidad, stock o por cambios de diseño, automáticamente vuelvo a exportar y automáticamente la importación se hace de manera automática. Eso hoy día es factible con distintos tipos de interoperabilidad de software. Aquí lo estoy mostrando con un Excel que básicamente es lo que todos conocemos. Algo aquí específicamente normativa, el mismo concepto para la revisión de cumplimiento normativo, por ejemplo, de la artículo 455 de la ordenanza, que básicamente habla de cuando sea en los colegios, en los recintos docentes, tenemos que cumplir un porcentaje de iluminación y ventilación que se traduce en los vanos de un proyecto. Entonces, si dan cuenta acá, yo tengo un proyecto que automáticamente, ahí lo voy a acelerar un poquito ahí, yo puedo sacar automáticamente las superficies. Con esta rapidez, fíjense, puedo sacar las superficies de todos los recintos docentes. Un proyecto de 5.000 metros cuadrados, en cual yo tengo la información de las ventanas y los metros cuadrados de la ventana. Toda esta información la podemos exportar a un Excel, en donde vamos a hacer el match entre la superficie de la sala versus el porcentaje del vano, en este caso según la normativa, que en este caso puede ser un 17 o un 8% de iluminación, y en el transcurso de 10 minutos yo puedo tener ahí la celda del recinto el cual no está cumpliendo la normativa. Esto, hacerlo a manera tradicional, tengo que hacer el corte, tengo que tener disponible los metros cuadrados, sacar con calculadora, ya me demoro más en pensar cómo lo voy a hacer. Hoy día es posible hacerlo en este tipo de elementos y tener básicamente etapas previas de revisión y obviamente cumplir con un proyecto que yo sé que no voy a tener observaciones y va, de alguna manera, va cumpliendo con la norma de acuerdo a los conceptos que están en la normativa. ¿Se puede incorporar? Sí, y esa es la gracia del software BIM, que yo le puedo doblar la mano, ¿ya? Optimización de diseño. Por ejemplo, acá tenemos con ArchiCAD y Grasshopper algo para optimizar diseño desde el punto de vista estructural y establecer primeras relaciones previas. Por ejemplo, con programación visual, nosotros lo que podemos hacer es que vamos cambiando este modelo y se va cambiando, obviamente, la representación estructural. Y también para temas normativos térmicos, por ejemplo, hoy día que está la nueva normativa térmica también que va a entrar en vigencia ahora en noviembre. Por ejemplo, acá un análisis de asoleamiento de la fachada y cómo yo puedo de alguna manera mitigar esto y puedo hacer un componente BIM que sea adaptable a la situación de asolamiento y se adapte específicamente a este requerimiento, lo que nos va a dar una respuesta de adaptabilidad en la fachada conforme al horario de esto. Entonces, nos permiten ser más eficientes en el desarrollo. Bueno, recomendaciones prácticas. Modelos con una estructura estandarizada. Usar visores IFC para compartir modelos con la DOM. Capacitar a proyectistas en la normativa y obviamente la revisión automática. Integrar flujos de permisos con el PEV, el plan de ejecución BIM, que básicamente está integrado, es parte de uno de los entregables que tenemos que hacer. Adoptar plataformas de integración BIM como BIM 360, BIM Cloud, Autodesk Construction Cloud, que serían como ejemplos que hoy día se ocupan en Chile. Conclusiones. BIM no solo facilita el cumplimiento de los plazos y requisitos de la ley de tecnología, la potencia y eficiencia del sistema al permitir procesos confiables, coordinados y trazables. La ley exige rapidez y transparencia, BIM convierte en una realidad técnica y operativa. ¿Ya? Y aquí les traigo dos ejemplos cortitos, como anécdota, de alguna manera, el caso Singapur y acá al lado, Córdoba, y el año pasado nomás, que básicamente implementaron un sistema de revisión por parte del gobierno, en este caso para revisar los proyectos de edificación. Hoy día, tramitar un proyecto, obviamente, se demora 6 meses en lo mejor de los casos. Aquí, en 24 horas, 72 horas, tenemos un permiso de edificación y revisión de un proyecto de acuerdo a esta metodología. Entonces, en Singapur, de alguna manera, esto empezaron en el 2007, ya, para que se hagan una idea, y hoy día es posible revisar todos los proyectos de todas las especialidades en función de un modelo que se sube en esta plataforma que es en Singapur, ya, Singapur, ¿cierto? ¿Cuáles son las claves? Una sola fuente, un modelo unificado para todas las especialidades, escalabilidad, obligación según tamaño de proyecto y enfoque nacional por parte del desarrollo y la productividad. Es decir, esto les permite tener ingresos municipales o ingresos a la ciudad por construcción. También este mismo modelo se implementó en Singapur y se me olvidó, ¿dónde está el edificio grande? Dubái, perdón.
¿Ya? Y en Córdoba, permisos BIM en 72 horas. Córdoba, Argentina, desarrollaron el Model Checker. En noviembre de 2024, hace poquito, aprobación en 72 horas de la Torre Betania Urbano 2. Tres tipos de permisos: digitales, online, automáticos. Chequeo automático normativo, parte de la modernización de las obras. Un sistema donde ellos aplicaron en el mismo software, aplicaron un tipo de add-in o plugin donde les permite analizar la aprobación de estos sistemas. Las claves de este modelo Corva: el chequeo automático según las normativas legales, aprobación en menos de 72 horas e integración obviamente con los datos municipales que en este caso se están estableciendo. Bueno, ahí hay una comparativa, básicamente Singapur con Córdoba. Obviamente esto empezó el 2007-2024. En Singapur 5.000 metros cuadrados y obligatorio del 2015, obras más pequeñas en el caso de Córdoba porque se está iniciando. Arquitectura, estructura MEP, que sería en este caso el alcance, y un código de edificación local, es decir, cumplir con la normativa local. Y en este caso Singapur, un estándar más rápido que el de papel, y Córdoba, obviamente, 72 horas con un BIM que les permite tener un visto bueno para seguir adelante con el proceso. Objetivo clave: productividad, simplificación y multiagencia, y agilidad municipal y reducción de plazos. Básicamente, aspectos totalmente equivalentes. Conclusiones: que ambos básicamente pueden disminuir drásticamente los tiempos de aprobación, centralizar la información técnica de un modelo interoperable, ¿ya? Aplicar validaciones normativas automatizadas, lo que permite de alguna manera facilitarle la gestión a los usuarios o a los colegas que trabajan en el sector público. Y Singapur lo aplicó a nivel nacional, Córdoba lo impulsa localmente con resultados prometedores. Y cualquier cambio, y esto ya terminando mi presentación, necesita visión, capacitación, incentivos, recursos y plan de acción. Si no tenemos visión, vamos a tener un desorden. Si no tenemos capacitación, vamos a tener ansiedad. Si no tenemos los incentivos necesarios, vamos a tener resistencia. Si no tenemos recursos para hacerlo, los software, las aplicaciones, vamos a tener frustración. No lo podemos hacer. Para que se realice el cambio, también tenemos que tener un plan de acción, algo que nos guíe para no tener inicios falsos. ¿Ya? Aquí les dejo a mí hacer la comparación con una orquesta, ¿cierto? Que decía Janet. A mí me gusta el automovilismo, así que lo hago con el cambio de pits. Fíjense, tenemos 1990, 2000 y 2010. 3 décadas en cuando el cambio de pits, ¿cómo se ha demorado? Fíjense, en 1990 se demoraban cerca de 8 minutos, que iba tan acelerado, perdón, 8 segundos, y 7 segundos en el 2000 y 4 segundos en el año 2010 el cambio de pits en los récords, ¿ya? Pero fíjense ahora, año 2023, 1.91 segundos. Para llegar a esa eficiencia, básicamente es un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, donde las responsabilidades están discretas. Es decir, la dirección de orquesta aplica totalmente acá. Hay un piloto que lleva la responsabilidad, hay un vehículo que es de alguna manera la tecnología, y cada uno con su función. Se lo repito, si es que no lo pudieron ver, porque realmente es impresionante. Yo, si se me pincha una rueda, no alcanzo ni a bajar un pie en 1.1 segundos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, César. Qué espectacular. En verdad, escuchar a César siempre es como uno se le abre la mente, pero impresionante. Estamos atrasados, me pasa eso. Últimamente me ha pasado casi todas las semanas. Me doy cuenta de que tengo tanto todavía que seguir aprendiendo. Muy agradecidos a todos los asistentes. La idea es que ahora vayan ustedes haciendo preguntas y respuestas. Opción: pueden escribirlo o bien me pueden levantar la manito y aquí les vamos dando el paso para que los distintos profesores nos ayuden a resolver sus dudas. Yo tenía a Claudia González, que había levantado la mano en un comienzo. Tenía una duda cuando estaba presentando a Janet y le escribí ahí que al final podía resolver la pregunta. Si quieres, Claudia, por favor, no es problema. Jorge también ahí está ahí dando hartos tips por el chat, también, si quiere compartirlo, ni un problema. Estamos justamente para ir resolviendo estas dudas finales. Eh, Había un punto muy interesante que decía a propósito de Jorge.
que el valor de las licencias para la DOM va a ser un tema, ¿ah? No va a ser menor. No sé, César, que tú eres ahí el experto en licencias. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Es el Estado? ¿Son cada una de las municipalidades? ¿Cómo se puede ver eso? Mira, hay un tema. Las licencias normalmente hay que separar que hay distintos tipos de software. Hay software que, como ejemplo, ArchiCAD, Revit, IcoSim, Allplan, SAP y distintos tipos de aplicaciones que son para el diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño de instalaciones, que son software de autoría para el diseño. Ya que también tú puedes hacer cosas de gestión como las mostré ahí yo. Pero en realidad el gobierno no necesita tener ese tipo de aplicaciones. Ellos necesitan revisar. Y hoy día existe un estándar que es IFC, IFC en inglés, Industrial Foundation Classes, que es un estándar, valga la redundancia, un estándar estandarizado a nivel internacional, en donde las plataformas pueden transformar esos proyectos y modelos con la misma metadata que llega acá. Y de alguna manera en los software hoy día es posible utilizar visualizadores gratuitos que son de alguna manera, pueden ocupar las direcciones de hora para el tema de la revisión y pedirlos con ya un concepto más técnico. Cuando tú exportas en BIM, existen los Model View Definition, que son básicamente que yo, si soy una revisión de un proyecto arquitectónico, yo te voy a pedir solamente lo arquitectónico, no te voy a pedir otra cosa. Y ese Model View Definition está estandarizado y yo te voy a exportar un proyecto para ese objetivo. Y de alguna manera existen objetivos para revisión de proyectos. Y a nivel internacional, en Chile se está trabajando todavía en eso y no sería necesario el costo de las licencias porque en realidad es la función de revisor y si estandarizamos en un formato que fuera código libre. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no ocupar AutoCAD? ¿Por qué no ocupar Revit? ¿Por qué no ocupar ArchiCAD? ¿Por qué no ocupar otro tipo de proyecto? Es porque existe en el gobierno la necesidad de que no exista obsolescencia tecnológica. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nuestro celular ya es el iPhone 11 y ya no resiste otra actualización? Eso es forzado por la empresa propietaria. Es decir, no te voy a actualizar más tu software porque tienes que, porque tenéis que comprarme otro iPhone. Ese es el concepto. Entonces, el IFC es un formato de interoperabilidad BIM que permite que no es dueño nadie, es una organización sin fines de lucro que de alguna manera se garantiza la trazabilidad y obviamente la lectura de los datos en cualquier tipo de plataforma universal sin necesidad que alguien diga. Por ejemplo, por la mañana se puede levantar el señor Autodesk y dice, no hay más Revit. ¿Y qué pasa con lo que todos hicieron en Revit? No hay más Revit, no, se me ocurrió, no quiero Revit. Y puede pasar eso, como ha pasado con otros tipos de proyectos, y te puede de alguna manera condicionar a eso. Entonces, no es un tema, es un tema de voluntad, porque el plan BIM, y con esto termino, plan BIM, de alguna manera cuando se implementó la estándar BIM acá en Chile, determinó que cada uno proyectara en el software que ellos tenían disponible, pero el estándar para coordinar y de alguna manera revisar en distintos estamentos es el concepto de interoperabilidad bajo el estándar IFC que de alguna manera yo guardo como, para hacerlo simple, guardo como IFC y de alguna manera tú vas a tener acceso a esa información de la misma manera que yo lo tengo acceso como proyectista, con todos los datos, que eso es lo importante, todos los datos y toda la información. Oye, aquí mismo Jorge, que el que me ha preguntado esto de las licencias en la DOM, me dice si se puede realizar una prueba ante una DOM como una marcha blanca, además de capacitar a su personal. Claro, es decir, eso se puede hacer y de alguna manera hoy día tú puedes establecer con estos conceptos de programación visual, por ejemplo, tú puedes determinar cómo se revisan automáticamente. Es decir, eso se hace y hay sistemas gratuitos, hay otros que están de alguna manera implementados. Ahí vi que hay Cristian me habla de Vincolab Zoom. Vincolab Zoom es una plataforma que es gratuita y tú puedes cargarle ciertos filtros y te revisa ciertos aspectos específicos de calidad de los modelos y obviamente tú puedes adquirirle esto, pero lo que nosotros hemos hecho de manera, nosotros tratamos, yo siempre trato de llevarlo a las cosas que conocen las personas. Por ejemplo, todos conocemos Excel, todos conocemos Power BI, de alguna manera lo hemos ido a conocer, quizás no los manejamos, pero los conocemos. Pero toda esa información es traducible a esos tipos de formatos. Entonces, si yo exporto un modelo que tiene toda la información, que cumpla ciertos estándares y protocolos y de alguna manera estos software con ciertas rutinas van a poder leer esa información de acuerdo a lo que tú necesitas.
Partamos de lo básico, van a poder leer constructibilidad, van a poder leer ocupación de suelo, distanciamiento, rasante, van a poder leer todo ese tipo de cosas que partamos de ahí, ya podríamos empezar a probar. Y si empezamos con temas técnicos, por ejemplo, hicimos una prueba nosotros con el software para probar los requerimientos del DS-19, que son que tiene que cumplir tantos recintos, tiene que tener días de vacación, tiene que tener una ETA, todo lo que es de alguna manera programático también te lo revisa, es decir, que cumpla los metros cuadrados, que cumpla esto, que cumpla lo otro, eso se puede revisar automáticamente. Y eso es viable hacerlo con cualquier tipo de software que tengas disponible. Se puede hacer, es cosa de uno. Obviamente hay algunos más fáciles de hacer y otros más difíciles. Ahora, Ven- vamos a ir Entonces, al anterior Ignacio, expositor. Sí, cuéntame. sí, hay hartas preguntas relacionadas con los directores de obra. Sí. Entonces yo quería tomar todas esas preguntas que he ido leyendo y primero, Gracias. no, las direcciones de obra no tienen capacitación para proyectos BIM. O sea, la verdad es que la modernización del Estado, que es una exigencia legal, no ha llegado a los municipios que tienen menos recursos. Ya, por lo tanto, ahí hay un déficit desde la gestión de la administración municipal que tiene que ver con los alcaldes y alcaldesas. Tampoco han sido capacitados en nada. Es decir, la División de Desarrollo Urbano, imagínense, nosotros estamos haciendo capacitaciones relacionadas con la nueva ley de agilización de permisos. Pregúntense ustedes cuántas capacitaciones han tenido las direcciones de obras respecto a la ley de agilización de permisos, más allá de que el jefe de la DDU, don Vicente Burgos, ha hecho algunas charlas en ese sentido y va a cuantas charlas puede. No existe un programa de capacitación en las direcciones de obras cuando entra en vigencia una nueva ley y eso o un nuevo reglamento. Y son muchas las modificaciones que se han dado desde el 76 que entra en vigencia, ¿verdad?, la Ley General de Urbanismo y Construcción. Entonces, por lo tanto, si falta capacitación al personal de la municipalidad, además que falta a la DOM, falta personal muchas veces. Y si a eso ustedes le agregan que el HH de las direcciones de obra no está, vinculada a los proyectos de desarrollo inmobiliarios, porque básicamente en una DOM con recursos podríamos estar hablando que solo 20 horas de la semana van a dedicar a proyectos inmobiliarios porque tienen jerárquicamente otros temas que son más importantes, contestar la Contraloría, contestar la Ceremi, contestar por transparencia, que tienen plazo. ¿Y por qué apuran a todos los funcionarios? Porque el plazo de la ley de transparencia, si no se cumple, la multa va al jefe de servicio, al alcalde. Entonces yo siempre propuse, cuando estábamos en la mesa intersectorial, que deberían colocar esa misma sanción al alcalde para que nutra y exija y capacite no solo en términos técnicos, sino que también en términos de gestión a las direcciones de obras, porque se pagaría solo los funcionarios y esas capacitaciones con el ingreso de los permisos de construcción. Eso por un lado. Por otro lado, las direcciones de obra sí tienen una demora que en realidad no se cumple y todo el Estado no cumple los plazos excepto la ley de transparencia y excepto el SEA, que sí cumple los plazos, hay un bono asociado al cumplimiento de plazo. ¿Por qué nos demoramos en el servicio de evaluación ambiental? Porque uno tiene que retirar su proyecto, dado que me pidieron que viera las arañitas, entonces yo retiro el proyecto para poder hacer todos los estudios necesarios, pero el SEA, desde que yo ingreso, el SEA va cumpliendo los plazos y gana los bonos merecidamente. Quizás también tendríamos que colocar que el cumplimiento de meta, que está asociado a este bono de cumplimiento de meta, ¿cierto?, de la productividad, está asociado al cumplimiento de plazo, también sería algo beneficioso, pero en definitiva tenemos que pensar también en los municipios más chicos y me gusta lo que dice César respecto al caso Córdoba, que podría ser instalado en municipios, como gradualmente, en municipios que tengan muchos más recursos, pero que hoy día precisamente esos municipios están funcionando bien. Si ustedes se van a Providencia, en Las Condes también, en general, los municipios con más recursos funcionan dentro de los plazos. Por lo tanto, y peor. Dos cosas, solo para asustarlo, quizás era mi labor, a eso me trajeron. Las Ceremi Mimbu, con la nueva ley de agilización de permisos, tienen que, si se aplica el silencio negativo, es decir, si un DOM se equivoca, perdón, no se pronuncia hasta el viernes, mañana. Yo el lunes estoy presentándole el formulario que ya está en la DDU de silencio negativo para que me lo revise la Ceremi. Eh,
La Seremi no tiene por costumbre, nunca se ha dedicado a revisar todo un expediente de obras. Nunca. Revisa reclamos por cosas específicas cuando me rechazan un permiso, por normas específicas, pero no todo el expediente. Entonces, nosotros hicimos un estudio en la consultora que ustedes lo pueden ver en mi link, que no se lo puedo mandar, ahí había dejado mi mail también. Dos cosas. Primero, que la cantidad de funcionarios de la Ceremi mismo no tienen la capacidad para estar revisando todos los expedientes, por lo tanto vamos a tener una gran demora, ¿ya? Porque la ley de agilización de permisos no iba asociada a recursos. Segundo, las capacitaciones, los PPG, el programa, el cumplimiento de metas, son digamos, poco adecuado, para decirlo diplomáticamente, en relación con la actualización normativa, porque, y también lo pueden ver, tenemos algunos que se capacitaron en género, en otros temas que no tienen que ver con la normativa urbanística, y estoy hablando solo del Departamento de Desarrollo Urbano de la Ceremis, ¿ya? Que son los que hacen esta pega, no habitacional, no campamento. Entonces, la realidad para que nosotros lleguemos a hablar del BIM en una dirección de obras, si no lo aplica el privado, y eso hay que motivar a los privados, ¿para qué? Por ahora, no para que funcione la DOM, porque en realidad no tenemos recursos, no tenemos gente, no tenemos silla, no tenemos mesa, y no estoy exagerando. Eh, pero sí para que un abogado, cuando llega a un juicio, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Vengan los juicios, nos vamos a defender, porque hoy día todos los proyectos inmobiliarios van a ser demandados, o sea, partamos de esa base. ¿Ya? Siempre van a tener un reclamo. Ya se pasan el dato de vecino a vecino, del vecino de un sector al frente, el abogado, el mismo, ya vamos buscando estrategia, entonces todos van a ser, y si no son los vecinos, va a venir alguien de Punta Arenas que no le guste y los puede reclamar igual. Por lo tanto, si yo tengo un proyecto que ha conversado desde que compraron el terreno, hicieron la cabida y conversaron todo hasta la copropiedad, ¿cierto? Con la nueva ley que tiene sus complejidades, con las normas urbanísticas, entonces voy a estar libre y voy a poder ganar ese juicio. Y voy a poder defender no solo mi proyecto, sino que el acto administrativo del permiso que me dio la DOM. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, sería hermoso que todo funcionara así, ¿cierto? Pero en Córdoba, estos 72 horas que se va a demorar, ¿se han preguntado ustedes qué pasa si a yo presento hoy día el proyecto y me lo dan la próxima semana, me lo aprueban? Igual voy a tener una demanda que se puede demorar 5 años. Entonces, también ahí entrampa la hiperjudicialización, entrampa la vida del proyecto. Y por lo tanto son otros temas que ahí también deberíamos enfocarnos en futuras leyes, que se avanzó con la ley 21.718 como una oportunidad a ser usada por aquellos que saben aprovechar las oportunidades, pero y que quieren. Pero todavía nos falta mucho camino por andar, y algún día espero, antes de morirme, ver a algún municipio viendo y aplicando un BIN y aprobando esto en 72 horas. Haremos todo lo posible ahí, por lo menos desde la academia, para formar a la gente que pase por aquí para que aprenda estas cosas. Una pregunta para Francisco Lago, de don Patricio Torres. ¿Cómo evalúan ustedes la integración del modelo BIM con la curva S como herramienta de seguimiento físico-financiero? Es una herramienta de control, para aquellos que no lo saben, que se ocupa para poder medir. ¿Y qué beneficios concretos ha observado en cuanto a la detección temprana de desviaciones en obra y cómo se ha traducido en esto en la toma de decisiones a nivel de gestión de proyectos? Ah, perfecto. Mira, primero, no soltar lo que dijo Janet. O sea, por ejemplo, en lo que respecta, y yo no sé, Janet, ahí, la responsabilidad digital. ¿Mm? ¿Está avanzado el país para...? Porque si yo reviso mal, eh, es muy complejo. Piensa tú que los libros de obra, que usted, profesor César, entenderá que yo tengo como 14 libros de obra, tengo 14 tomos, anoto todo. Y siempre con el equipo legal, a mí me dicen, Francisco, escribe y firma. Y después saca la firma, porque eso le facilita la gestión jurídica ahí a la parte legal, po.
¿cachai? Como los libros y todo eso. Yo entiendo la digitalización, pero obviamente tiene que ver ahí un tema de firma. ¿M? Pero bueno, yendo un poco hacia el lado de la gestión, y respondiéndole a Patricio, para mí lo fundamental es entender que la curva es el proyecto, parte con la idea y termina con el proyecto apto para su uso. ¿Ok? Entonces, lo que va a ocurrir es que nosotros, en la etapa de evaluación de proyecto, tal como lo dijo la Janet, pero así más explícito no podría haber sido, en la medida en que nosotros tomamos resguardo respecto de la normativa que tenemos que cumplir, ¿cierto? Y que evidentemente se debería cumplir dentro de los plazos correspondientes por parte de los revisores, es el tema de saber financiar el proyecto. ¿Ok? El otro día me tocó hacer una reflexión ahí en los ramos de evaluación de proyecto. Existen tres formas de apalancar un proyecto. La primera es metiéndole más recursos, que esa es la que conocemos prácticamente todos. Pero la segunda, que es muy interesante, es cuando se apalanca el proyecto para obtener un mayor beneficio. Y ahí está la interoperabilidad que tiene la parte de arquitectura y la parte legal. Porque si nosotros vamos a invertir más de lo que pretendíamos invertir para poder obtener obviamente tiempo, que finalmente entre la Dianet, el César y yo, el tiempo, si el tema es el tiempo, ¿ok? Lo hace más eh, eficiente desde ese punto de vista. Y lo último es que tiene que haber, y aquí a lo mejor me gustaría, César, preguntártelo por el otro día que escuché por ahí una reflexión tuya, me hizo mucho sentido respecto no de la capacitación que deben tener las personas que revisan la parte pública, sino que el perfil del cargo, ¿ok? Porque el sector público, y esta es una crítica absolutamente académica, primero contrata a la persona y después le asigna las tareas. Y desde el punto de vista teórico, tal como decía la Janet, nosotros no podemos tener una persona trabajando quizá en qué condiciones, esperando que nos resuelva en plazo, a lo mejor algo que no está dentro de sus recursos, ¿ok? Pero teniendo esas condiciones, sobre todo los que trabajamos un poco en cowork y todo el tema, entenderemos que lo que faltan son los perfiles de egreso. O sea, perdón, el perfil de cargo, perdón César, perfil de cargo. Y desde mi perspectiva, y me gustaría ahí dejarlo planteado a toda la comunidad, ¿qué perfil debe tener la persona que modela en BIM? ¿Cachai? Un ingeniero como nosotros, una abogada como Janet, ¿cachai? O a lo mejor otras personas, porque ahí se podría hacer, no sé si gremialmente, Janet, o etcétera, un departamento interoperativo, ¿cierto? Que permita poder trabajar con las tecnologías que planteó César. Así que yo creo que por ahí va un poco mi respuesta, profesor, para no Es Sí, un gran tema el tema de las responsabilidades, que evidentemente la ley 21.798, sí, perdón, es cierto. 718 lo pone sobre el tapete. Y finalmente yo creo que nos puede empezar a pasar lo mismo que a los abogados, lo mismo que a los médicos, donde hay revisores externos, donde los arquitectos, los constructores, los ingenieros que nos dediquemos al mundo inmobiliario, no sería extraño que en un futuro tengamos que dar una prueba para validar que estamos con el conocimiento básico Sí, para poder desarrollar proyectos. No sería extraño. yo quiero eso, José Ignacio, destacar, porque efectivamente en el ámbito rural, las personas que hayan actuado en el ámbito de la ruralidad y hayan tenido que pedir subdivisiones al SAC han visto que habla del profesional autorizado por el SAC y no es más que, no es Claro. que den una prueba, pero sí no es más que inscribirse en el SAC. Atendido que aumenta la responsabilidad también para la seguridad de la ciudadanía, nosotros podríamos decir, oye, pero es que no es cualquier arquitecto el que tiene que firmar. Entonces, tengo dos que me han dicho, Janet, yo he denunciado penalmente y el mismo arquitecto vuelve a hacer lo mismo, que es falsificar
una Documentación. ficha o presentar el proyecto de sensores de otro lado. Entonces, ¿qué hago con eso? Claro, si, como no está la colegiatura obligatoria y yo no estoy, digamos, no voy a pronunciar respecto a eso, tengo un tema bien político ahí, pero sí deberíamos poder hacer lo mismo con los arquitectos o con los profesionales que pasa con el revisor independiente, que se le elimina del listado y ya no puede trabajar en eso. Y a mí me ha tocado defender a revisores independientes en sumarios y fíjate que todos podemos cometer errores, pero han aprendido muchísimo y se vuelven más papistas que el Papa. Entonces, imagínense lo siguiente, si en el área rural una dirección de obras, me pasaba en Villarrica y Pucón, una dirección de obras producto de un dictamen de Contraloría, la zona suburbana que existe allá por el Plan Regulador Intercomunal antiguo, existía la zona suburbana, pero resulta que después entra en vigencia la Ley General de Urbanismo y Construcción que no habla de la zona suburbana, ¿ya? Entonces, cuando se hacían las subdivisiones, suburbanos lo interpretaban como urbano y el resto era rural. Bueno, y así se empezó a construir Villarrica, sobre todo el eje que conecta Villarrica-Pucón, y en definitiva la Contraloría dijo no, porque todo lo que no es urbano es rural, por lo tanto lo suburbano lo considero como rural, y está todo mal dado, los permisos están mal dados, y era un caos. Bueno, imagínense que hubiéramos tenido proyectos bien para hacer mi casa, y resulta que empezamos a anular permisos y recepciones porque no estaban de conformidad con la norma que se aplica a la legislación rural, que es el 3516. Entonces, y hubo sumario para el director de obra, y entonces tú dices, bueno, aquí llegamos también a las interpretaciones, ¿ya? No podemos cargar las interpretaciones, tenemos que tratar de que la normativa de los IPT sea más clara aún, de manera de no tener que eh, jugar con estas interpretaciones y quedar ahí al arbitrio y que pasen 2 años y ojalá y quedar libre. Y lo último, para cerrar y ejemplificarles a ustedes la realidad de las direcciones de obras. Dos casos. Uno, me llama el gerente de un proyecto y me dice, Janet, yo estuve viendo de tía de Vicente, pero yo creo que lo que están diciendo es falso de la agilización de permisos con esta nueva ley. ¿Por qué? Le pregunto. Porque mi revisor independiente, que ahora voy a la tercera recepción, un proyecto comercial grande, voy a la tercera recepción y me dice que me pide cosas que nunca me había pedido para recepciones parciales anteriores. Y le digo, bueno, lo que pasa es que la ley de agilización de permisos es desde que entras a la DOM. Ahí agilizó. Se supone que tu profesional siempre debió ser exigente contigo. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se confirmó lo que decían las direcciones de obra, la asociación en esta mesa multisectorial en que estuvimos, que yo le tengo que hacer la pega al profesional y me carga. ¿Por qué le saco 5 hojas de observaciones? O sea, para mí 5 hojas de observaciones es un proyecto que representa una falta de prolijidad profesional enorme. Entonces, ¿qué pasaba en las otras recepciones? Decíamos, pero mira, dale para adelante, presenta la solicitud de recepción y cuando nos salgan las observaciones, reparamos solo eso, po. Pero ¿qué tiene que hacer ahora el revisor independiente? Cumplir las 22 hojas y dar el cheque a las 22 hojas. Entonces ahora el revisor independiente se volvió más exigente, pero siempre debió serlo. Eso nunca debió haber cambiado. Entonces ahí le demos la razón al director de obra. Y por otro lado, también un director de obra me dice, Janet, mira, sucede que me presentaron un proyecto inmobiliario con informe desfavorable. Dije, ¿cómo? Sí, el informe del revisor independiente, la inmobiliaria lo presentó igual. Ingresó la solicitud de permiso, pero el informe decía que no cumple la norma urbanística. ¿Cómo qué hago? Bueno, pues como es un edificio de uso público, por lo tanto es obligatorio que vaya con informe favorable, ni siquiera debió haber dejado que se ingresara. ¿Ya? Pero imagínense también de la perspectiva ética o de responsabilidad del profesional o del gerente del proyecto que ingrese igual la solicitud de permiso diciendo su revisor independiente que no está acorde. Entonces, aquí cuando decimos conversemos entre todos y hagamos las cosas bien, sí hay deficiencias en las direcciones de obra, hay deficiencias en la Seremi, pero para este otro lado también tenemos deficiencias que es necesario cubrir. Y por último, si la DOM digital del Estado se ha demorado como 11 años en salir, ¿ya? Y ahora tuvieron que hacer una licitación para llamar un software, entre tanto ya salió el Solnet, el DOM en línea y otros privados que están usando, se ha implementado en algunas municipalidades, también temo lo que pueda pasar con nuestra capacidad en el Estado de modernizarnos tecnológicamente. U- Eso. Oye, y
los proyectos se dicen demorar ¿cuánto en ser aprobado? ¿30 días para una solicitud de permiso? No, la ley estableció proyectos 60, 30 o la mitad si va con revisor independiente. ¿O la mitad se Los refiere 15 días? 15 días. 15 días Perfecto. los grandes proyectos, o sea, todos los proyectos de uso público que tienen que obligatoriamente ir con revisión independiente van a ser 15 días. Entonces, si yo estoy, como ustedes vieron, salió un dictamen de Contraloría de una colega y la Cámara Chilena de la Construcción que fueron contra Macul. Porque, claro, Macul, o sea, uno me puede demorar un año en dar un acto de observaciones, pero también yo sé que hay otros DOM que se demoran como 2 meses. ¿Ya? Ahora, si es aquellos directores de obras que son medios complejos y no les gusta ningún proyecto, ya claro, mejor subo a la Ceremi, pero conste, la Ceremi también tiene, en los reclamos, tiene un plazo de 5 días de 3 días para revisar su reclamo, si viene con todos los requisitos formales. Después tiene que pedir 10 días al director de obras para que le envíe un informe, y si fue por silencio negativo, tiene que revisar todo el expediente 40 días. Pongamos 60 días, ya 60 días que tenga la CRM para pronunciarse, y yo creo que no los va a cumplir. Ahora hay un proyecto de ley para modificar la ley que se hizo en noviembre, que se publicó, que modifica 3 artículos, le da, o dos básicos, le da 3 días para el ingreso a los directores de obras, porque echa la ley, echa la trampa, algunos, pocos directores de obras dijeron, bueno, si yo voy a ser estricto en los plazos para el acta de observaciones, entonces me voy a demorar en hacer ingreso del proyecto. Entonces ustedes suben el proyecto, ¿ya? O lo presentan, y yo no les doy el número de ingreso hasta 2 semanas o un mes. Entonces ahí hago toda la revisión que me demoraba para después cumplir el plazo del acta de observación. Bueno, pasando eso, la DDU dijo, ya, ¿sabes qué? Te voy a colocar plazo. Y si a los 3 días tú no has ingresado al proyecto, se entiende ingresado ipso facto, aplicación del silencio positivo, que es un poco lo que viene en la nueva ley de marcos de permisos sectoriales, que se fue al Tribunal Constitucional, pero que lo más seguro es que va a pasar y va a ser ley, yo creo, en agosto. Ya, para que le pongan ojo a esa ley que se aplica en forma supletoria a lo que nosotros estamos conversando, tiene mucho más efecto directo en otros permisos sectoriales, pero es trascendental el vínculo que se hace. Por lo tanto, más o menos esos son los plazos. Oiga, muchas gracias por el tiempo, pero tengo tan solo una persona que me levantó la mano, que es Ricardo. No sé si aún Ricardo Escobar tiene todavía la pregunta o fue resuelta entre medio. Eh, Hola, ¿cómo están? Buenas Hola noches. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarlos a todos. Sí, es que me quedé pegado con un poco el tema de cómo se capacitan los profesionales y cómo si se va a empezar a regular mejor de alguna otra forma las capacidades de los profesionales, lo que estaba hablando adelante. Actualmente lo único que tenemos más cercano a eso es la nueva ley de hito, no me acuerdo qué número era la ley del hito, me parece que era la 20.700 y algo. ¿Ah? Que hablaba justamente de que ahora hay un registro nacional de hito, ¿verdad? Creo que ahora hay una consulta también, una consulta pública, justamente para establecer la reglamentación de la hito. Y ya estamos avanzando con eso al menos, existe un registro. Hablaban delante de los colegiados, ¿verdad? Pues ahora no se requiere y hay obligatoriedad de estar colegiado para poder proceder o estar ejerciendo. Pero sí, lo que sí tenemos adelantado y que deberíamos estar colegiados todos, yo creo, ¿ah? No sé, tengo algunas percepciones. Pero sí, por ejemplo, los hitos ahora van a hallar un registro, o sea, y la ley, lo único que no establece la ley, de lo que hablaban delante también ustedes, que esta nueva ley tampoco establece ahora registros de capacitaciones para los hitos. Ahora está de moda el curso de hito en todos lados. En todos lados están haciendo el curso de hito, llévelo a 100 y a 1000. Ah, en todos lados se está haciendo el curso de hito. Pero en realidad, si vemos bien, actualmente el registro de hito no está dando obligación a que estas personas que estén registradas sean capacitadas o darle o que demuestren capacidades. Solamente basta ir con el título, inscribirse en el Servio y listo. Y no hay más. Entonces, me llama la atención eso y que los demás, por ejemplo, como usted habla, administradores de obra, ¿verdad? Profesionales de municipales, etcétera, no sean capacitados
estamos hablando mucho de permisos para cada profesional, pero los profesionales no están siendo capacitados, como dicen, no están siendo actualizados. Sí. El profesor Asensio lo dijo muy bien delante. Si no somos capacitados los profesionales, no vamos a avanzar, nos vamos a seguir quedando con miles de carpetas en los DOM, nos vamos a seguir quedando con miles de horas por revisar y finalmente todo esto va en desmedro del avance y la eficiencia en el país para desarrollarnos, creo yo, no sé, creo que por ahí va la cosa, tenemos que emparejar un poco la situación. Oye, en ese Bueno, sentido, como para ayudar a Ricardo en su consulta, César, ¿hay plataformas, lugares donde uno puede acudir para capacitarse en el uso del software, como a partir por lo menos por esos temas? Bueno, sí, hay harta oferta. Hoy día capacitación viene muy cerca de la recomendación, pero ibin.cl tenemos capacitaciones gratuitas que les mandamos aquí a la comunidad de UDLA nosotros, cursos gratuitos para que de alguna manera se vayan enfrentando. Y hay un sinnúmero de ofertas hoy día, pero lo importante es entender para qué yo me estoy capacitando. Es decir, como le decía Francisco, no me hablaba habló Del del perfil. el perfil. En BIM tenemos los roles. Es decir, no basta con, es decir, un rol hay que entenderlo como una función que puede desarrollar una persona o varias personas en ese mismo rol para cumplir un objetivo. Entonces, en BIM tenemos roles que cumplen ciertas exigencias de acuerdo al uso BIM o al objetivo que van a cumplir. Por ejemplo, en el caso de los organismos municipales, de gobierno, donde ellos tienen un rol fiscalizador, existe el rol que se llama revisor BIM, en donde tienen que tener competencia, por ejemplo, en el uso de software, obviamente para revisión, no de diseño, pero sí tienen que tener competencias aplicadas para, obviamente, que lo que están revisando tengan de alguna manera conocimiento. Es decir, si estoy revisando normativas, estoy revisando permisos de edificación, estoy revisando temas técnicos, estructurales, obviamente tienen que ser capacitados de eso. Entonces, están bien definidos los roles, y así como en el caso tal BIM Manager, está el modelador BIM, que tiene que el modelador BIM básicamente es un experto en modelar y de alguna manera gestionar la información que está. El coordinador BIM, que es otro rol, es un experto en coordinar con las distintas especialidades. Y de acuerdo al tamaño de la empresa, la organización, de repente ese rol lo desempeña una sola persona, porque en realidad yo soy mi propio jefe, atajo el penal, lo chuteo y me expulso como el árbitro. De alguna manera cumplimos ese mismo rol. Pero justamente hay que capacitarte de acuerdo a ese rol y un poco, de ahí voy a hacer el alcance en el diplomado que tenemos acá en la UDLA de BIM. Nosotros vemos cerca de 12 plataformas desde la gestión del modelamiento, arquitectura estructural, instalaciones, gestión de proyectos, planificación 4D, 5D, costo, hasta lo que es el estándar nacional BIM de proyectos que se aplicó en el año 2020, de cual tuve la gracia de participar en las mesas y como validador. Entonces, de alguna manera les damos una visión, a tu pregunta, José, le damos una visión de alguna manera súper heterogénea, lo que nos permite de alguna manera que vayan aplicando, pero yo creo que esto tiene que partir en el ámbito privado y de ahí ir permeando hacia el ámbito público. Es decir, siempre el ámbito público va a ir. Hay harto interés, hay harto necesidad de hacerlo y hay que reflotar porque en este gobierno se canceló todo lo que fue, por ejemplo, en la continuación de Plan BIM, que es la iniciativa que iba a seguir con el tema de la DOM en línea, conectándolo con esto. Entonces ahí quedaron cosas medias en el tintero que quedamos todos como medio así, ¿qué pasó con esto? Entonces, y aquí con esto termino, y como una anécdota, a mí me tocó hace 10 años atrás coordinar y ser parte del equipo del Ministerio de Salud en el desarrollo de un proyecto BIM que se desarrolló de un hospital de Diego de Almagro, en el norte. Y ellos tenían el problema que tenían muchas obras adicionales que la empresa constructora iba a cobrar. Entonces, aquí tenemos el BIM, es un arma, digámoslo de esa manera, es una espada o una herramienta, de alguna manera que puede ocuparse en ambos casos. Es decir, yo estaba en la parte pública en ese momento en el Ministerio de Salud y de alguna manera me dijeron, mira, me están cobrando todo esto adicional. Entonces, lo que hicimos fue que nosotros
propusimos el modelo BIM para que ellos pudieran hacer sus cubicaciones, sus estandarizaciones, y después cuando llegaran a cobrar, nosotros les dijimos, ningún problema, nuestro proyecto puede tener fallas, pero te pedí que tú hicieras un modelo de terminación. Entonces los cruzamos. Entonces, si él me iba a cobrar, no sé, por ejemplo, 100 metros adicionales de avance de ductos de aire acondicionado, mira, mi proyecto tenía 50, tú pusiste 50, hagamos el resumen, te pago 50 nomás. En este lado dijiste que iba a presupuestar tantos metros cúbicos de hormigón, pero me pusiste menos y aquí dijiste que es menos, entonces te reduzco. Entonces logramos de alguna manera descomprimir y que fuera más justo, porque en realidad yo estaba por el lado del gobierno y obviamente teníamos que cuidar las lucas de ese lado. Pero si hubiera estado en el lado de la empresa, con el BIM le saco todas las pifes, le cobramos, pero hasta las penas del infierno. Entonces, es como si estoy al lado bueno de la fuerza o al lado oscuro de la fuerza, podríamos decirlo de alguna manera, ¿cierto? Hablando de los Jedi, ¿cierto? Entonces, pero si pensamos, de alguna manera, cuando yo estoy en el lado bueno de la fuerza, que podría ser el lado del gobierno, tengo que hacerlo eficiente porque en realidad es plata mía también que está ahí, pues si se está construyendo con mi impuesto, con nuestra, es un aporte que estamos sacando todos. Y de alguna manera las obras adicionales cobradas sin un estándar de medición o cobradas por errores de forma. Aquí con esta teníamos una base objetiva de hacer un cálculo del proyecto inicial y cómo terminó. Y hagamos la resta y la suma, cómo se hacen las compensaciones, y te pago lo que corresponde. Asumo que me puedo equivocar, asumo que tenía errores, asumo que esto, pero no me cobrí con el tejo pasado, diría el Guaso, que estamos acá, estoy por el lado de Rancagua, ¿cierto? Porque en realidad es plata también de todos nosotros. Entonces, hay Sí. oportunidades de Oigan, aplicar muchas esto. gracias. Gracias. Oigan, muchas gracias, pero estamos súper pasados a mi proyección inicial. Yo tenía ganas de no ocupar tanto tiempo, pero estaba muy entretenido, estaban muy buenas las preguntas. Agradecerles a todos. Este video va a queda registrado y después se sube a la web de los diplomados de la UTLA. Como tenemos sus correos por su inscripción, les avisaremos. También pueden ahí responder, consultas, si se le queda alguna pregunta, yo se las hago llegar aquí a los los profesores para que se pongan en contacto con ustedes. Muchas gracias por asistir, muy buena asistencia. La cantidad de flores que les tiraron, estimados profesores, si las recogiera tendría que armar una florería, porque fueron demasiadas, muchas. Así que les Saludo a agradezco a todos. los tres profesores y muchas gracias a todos. Se pasaron, como decía muy bien ahí los muchachos ahí están diciendo en el chat. Y se pasaron, muchas gracias, y por el bien del tiempo voy a cortar abruptamente, pero está bien. Ha sido una buena jornada, quedémonos con todo esto para la casa, con la pega, el trabajo de seguir estudiando. Nos vemos. Un gusto a todos. Muchas Un gracias. abrazo. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Chao, César.